Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 28 de octubre del 2023, día sábado. La lectura que tenemos es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2 del 19 al 22. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo del Señor. Y unidos a Él también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas capítulo 6 del 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que tenemos de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2 del 19 al 22, nos habla Pablo y les dice a los Efesios que pues ya no son extranjeros en las cosas del Señor, ¿sí? Y eso pues nos llama mucho a todos nosotros porque ya no somos solamente creación de Dios. Todos nosotros que no somos judíos pues ya somos parte de la familia de Dios. Ya nos ha hecho Jesucristo ser hijos de Dios. Y así se los dice a los de, a los de Efesios. Dice, pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Acuérdense que a Pedro le dijo, tú eres piedra y sobre esta piedra voy a edificar la iglesia. Pues son la iglesia de los apóstoles, la iglesia, los que seguimos a Cristo. Muy claramente nos está diciendo Jesús que nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Aquí lo dice más adelante Pablo, dice sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado. Recuerden que en una ocasión nos dijo nuestro Señor que Él es la cabeza y nosotros somos parte del miembro del cuerpo y Él es la cabeza. Y vamos formando parte del Señor siempre y cuando sigamos la doctrina de Cristo, porque recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo, por medio de mí, dijo Jesús. Entonces no hay otra forma de llegar a nuestro Padre Dios. Sí, hermanos, debemos de entenderlo esto, porque muchas veces nosotros nos perdemos con las doctrinas o la religiosidad que muchas veces nos han enseñado. Y pensamos que pedirle a los santos, pedirle a los ángeles, pedirle a la Madre de nuestro Señor Jesucristo un milagro, pues sí, a lo mejor Dios nos escucha y por medio de estas personalidades, pues nos da esos favores que le estamos pidiendo, pero el que hace los milagros es Dios. Y queremos nosotros llegar a Dios por medio de los santos o por medio de María, nuestra Santísima Madre, yo así le digo, pues sí pide por nosotros, pero en realidad el que hace los milagros es Dios. Nuestra Madre o María, la Madre de Jesucristo, no hace milagros. Los santos no hacen milagros. Los ángeles no hacen milagros. Somos parte de toda esta construcción hoy en día, todos aquellos que seguimos a Cristo. Y dice aquí, y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios, ¿se dan cuenta? Por eso les digo, somos templos vivos del Espíritu Santo. Estamos viviendo la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llegó a toda la humanidad y a los apóstoles les cayó como lenguas de fuego, así nos dice la Escritura.
pero ya el Espíritu Santo llegó a todos los seres humanos que nazcan, ya están llenos del Espíritu Santo. Ya después lo hacen de una manera institucional o de una manera sacramental, pero ya todos tenemos el Espíritu Santo. Y tenemos los dones del Espíritu Santo, las virtudes, los poderes, las habilidades que tú tengas, ponlas en práctica en bien del prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está cerca de ti. Y ya Dios te va, durante toda tu vida, te va arrimando, te va atravesando en tu vida a la gente que le debes de ayudar. A lo mejor tienes que darle casa, vestir, sustento. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Me gusta poner ejemplos para que me puedan entender. Si tú tienes unos edificios, si tú tienes unos departamentos, si tienes unas casas y las das a rentar porque hay gente que pues no tiene dinero para pagar una casa y comprarla, pues no les cobres tanto de renta, hazles esa ayuda. No te voy a decir que les regales, no, pero cóbrales una forma módica, ¿no? Puedes hacer un estudio socioeconómico. Si ves que esa persona no tiene mucho dinero, pues no le cobres tanto, ¿no? Durante un tiempo, ¿no? Y para que esa persona sea hábil y pueda juntar después para poder comprar su casa, ¿no? Pero mucha gente que paga renta, pues se dedica siempre a pagar renta, ¿no? A pagar renta. Entonces, pues poco a poco tú le vas enseñando, poco a poco le vas indicando, oiga, le cobro poco de renta, pero junte dinero para que se compre su casa, para que dé un enganche, para que use su crédito. Si no lo hacen, bueno, pues ya es su problema de ellos, ¿no? Pero no seamos tan avariciosos y de querer poner a rentar nuestra casa, nuestros departamentos carísimos, ¿no? Para llenarnos de dinero, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? De que le puedes dar casa, o a lo mejor le tienes que dar casa a algún familiar tuyo, ¿no? A lo mejor un hijo, una hija que pues le fue mal, con el esposo, con la esposa, y bueno, pues puedes aceptarlo en tu casa por un tiempo, ¿no? Y hacerle ver que es necesario que pues, se ponga en marcha el cuidado para que ahorre y para que pueda irse a vivir. Recuerda que, pues bueno, son hijos, ¿no? Pero muchas veces nosotros como padres, no, ya, cometiste tu error, te casaste, a ver, haz la lucha por sobrevivir tú solo. Hay que ayudarles. Entonces, estamos dando casa, ¿no? Un sustento, ¿no? Y bueno, puede ser en otros ejemplos, ¿no? Que les puedo dar. Y bueno, regresando a la lectura, nos menciona Pablo muy claramente, ¿sí? Que ya todos somos hijos de Dios, ya no somos extranjeros. Anteriormente, pues sabemos que el pueblo escogido de nuestro Padre Dios, pues son los judíos y los árabes. Ah, sí, porque muchos nada más hablamos de los judíos, pero no, los árabes también son hijos de Dios, son nuestros hermanos mayores, los árabes, sí, los musulmanes, hermanos, sí, aunque no lo creas, y los judíos. Pero hoy en día, pues ya todos formamos parte de la misma familia. Dirán ustedes, bueno, pero los árabes a Jesucristo lo ven como un profeta, sí, y los judíos ven a Jesucristo como que fue parte de su raza, pero no lo ven como un profeta, ¿no? Ay, lo ven como un estorbo, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. No lo aceptan como el Hijo de Dios, ni como Mesías, ni como profeta. Simple y llanamente lo aceptan como alguien que creó una iglesia, que creó una doctrina, que creó una religión, y pues no. No es así, lo sabemos nosotros. Bueno, por lo tanto, aquí ya nos dimos cuenta que Pablo muy claramente está diciéndonos que ya todos formamos parte de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Somos todos un mismo edificio, ¿no? Sí. En otros momentos, acuérdense que pues los acabo de mencionar, nos dice que somos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo y Él es la cabeza, ¿sí? Y bueno, vamos a leer, bueno, ya lo leímos, vamos a ver Lucas 6, del 12 al 19, el Evangelio. Dice que por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Fíjense, toda una noche haciendo oración a nuestro Padre Dios. ¿Lo has hecho tú? A lo mejor lo haces en ratitos, ¿no? Te desvelas y rozas el rosario, te desvelas y haces las horas litúrgicas, ¿no? Pero así toda la noche, haciendo oración. Miren, hay una agrupación que se hacen llamar a los adoradores, ¿sí? De la adoración nocturna, que toda la noche se la pasan orando, ¿sí? Hacen los salmos, rezan los salmos, las horas litúrgicas y rezan el rosario. Pero muchos de ellos pues, se quedan dormidos, ¿no? Sí, empiezan a las 11, 12 de la noche, ¿no? Y a las 2, 3 de la mañana se duermen unos, otros siguen despiertos, ¿no? O se turnan, ¿no? Tú ya estás durmiendo, bueno, pues los que ya se durmieron, pues levántense para hacer oración, así es su táctica, ¿no?
pero lo importante sería orar toda la noche. Es una agrupación dentro de la Iglesia Católica que se llaman los adoradores, ¿no? De la adoración nocturna. Bueno, pues vemos aquí que nuestro Señor Jesucristo hace oración, nos invita a que nosotros hagamos oración y que pues fíjense ofrezcamos al Señor nuestra momento de dormir, que se lo ofrezcamos haciendo oración. Bueno, es una invitación. Después dice que cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y nos menciona los nombres de los 12 discípulos, ¿sí? Y que después les llamó apóstoles. Discípulo quiere decir el que escucha y obedece. Un apóstol es un enviado. Son diferentes definiciones. Nos menciona que era Simón, al que le puso por nombre Pedro, que significa piedra, ¿sí? Y su hermano Andrés. Estos dos señores pues eran de Cafarnaún, ahí tenían sus lanchitas, ¿no? Y eran pescadores. Después nos menciona que Santiago y Juan, que eran los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. No tiene nada que ver con la bailarina, la hija de Herodías, no, esa es otra señora. Entonces era Santiago y Juan, hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé, que les decían los hijos del trueno, los aborígenes, ¿sí? Bueno, y ellos vivían por ahí también, por ahí por Corazín, por ahí por Cafarnaún. Bueno, tenemos a Felipe y a Bartolomé, que pues, el nombre de Bartolomé pues no es un nombre, no es un apodo. Bar significa hijo y Tolomé es hijo de la familia Ptolomeo. Entonces ellos vivían en Betsaida, cerca de Cafarnaún, es por el norte del mar de Galilea, estas regiones. Ahí lo pueden buscar ustedes en el mapa, ¿sí? Y nos menciona aquí Mateo, que su verdadero nombre era Leví, era el recaudador de impuestos, ¿sí? Y Tomás otro, es otro apodo, ¿sí? Su verdadero nombre era Judas, le decían Judas Tomás. Tomás quiere decir mellizo, gemelo, porque tenía un hermano que era gemelo de él, de Tomás, Judas Tomás. Después nos menciona a Santiago, ¿sí? Que es el hijo de Alfeo. Alfeo era familiar, ¿sí? De la Virgen María, ¿sí? Alfeo o Cleofás, ¿sí? No nos mencionan el nombre de la mamá de Santiago, de este Santiago que le decimos Santiago Menor, pero eran primos de nuestro Señor Jesucristo Santiago, sí, y otro llamado Judas que le decimos Judas Tadeo, que Tadeo pues es un apodo. Tadeo significa valiente. Bueno, aquí nos menciona que era Santiago el hijo de Alfeo y Simón el llamado el fanático. ¿Por qué le decían Simón el fanático? Porque le decían el Simón el celote o el celota. Era una agrupación de rebeldes que estaban en contra del Imperio Romano y hacían todo lo posible por estarles causando malestares a los romanos, a los soldados, ¿no? Entonces este era un grupo rebelde y él formaba parte de esa agrupación, por eso le dicen llamado el fanático, porque era fanático de estar en contra del Imperio Romano, ¿no? Pues así le decían, ¿no? Y nos dice aquí Judas el hijo de Santiago. Aquí hay una equivocación en la escritura, ponen Judas el hijo de Santiago, pero no, es Judas el hermano de Santiago del que acabo de mencionarles, o sea el hijo de Alfeo. Aquí está una equivocación en la escritura. Fue una traducción que nos pusieron aquí, está equivocada. Lo pueden ustedes investigar y estudiar y se dan cuenta de lo que les estoy yo diciendo. Entonces, bueno, lo tengan ustedes eso muy presente, lo pueden ustedes buscar. Y termina diciendo Judas Iscariote. Iscariote no es su apellido, sino que era de la ciudad o el pueblo de Iscariote, ¿sí? Y nos menciona aquí Mateo que fue el traidor, ¿sí? Como si nos hubiera mencionado aquí Simón Pedro, el que lo negó 3 veces, ¿no? Hubiera dicho, ¿no? Felipe, el que no entendía y quería que Jesucristo le mostrara al Padre, ¿no? Nuestro Padre Dios. O Santiago y Juan, los que querían bajar fuego del cielo y destruir Samaria, porque un día que iban para Jerusalén fueron a pedir asilo a Samaria para pernoctar ahí y no quisieron los de Samaria recibirlos, y Santiago y Juan le dijeron al maestro, a nuestro Señor Jesucristo, le dijeron: maestro, ¿quieres que bajemos fuego del cielo para destruir a Samaria? Pues ay, Jesucristo, parece que sí, bajen fuego del cielo y destruyan. Sí, y pues no, Tomás, que no creía en él, que había resucitado. Todos cometieron errores, todos eran pecadores. Pero aquí nada más Mateo dice: ay, Judas Iscariote, el que lo traicionó, ¿no? El traidor. ¿Por qué no dijo todo esto que les estoy yo diciendo a ustedes?
porque lo dicen las escrituras, no lo estoy inventando yo, ¿no? Sí. Y por ejemplo, Simón el celote, pues no crean que era rebelde nada más, hacía travesuras, no, pues andaba tras los romanos y si podía, sus compañeros y él los mataban, ¿sí? Todos los apóstoles tenían algo que, ¿sí? Un significado o algo que decirles yo a ustedes. Y lo pueden ustedes estudiar y leer en la Sagrada Escritura, ahí están en los evangelios y lo pueden ustedes obtener. Bueno, sigue diciendo el Evangelio. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, fíjense cómo dice discípulos y apóstoles, porque había mucha gente que era discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y los apóstoles, los que acabo de mencionar, los 12. Pues aquí menciona todos. Sí, porque había mucha gente que lo seguía. Tenemos ahí a un señor que se llamaba Bernabé, no sé si se acuerdan de él. ¿Ah? Perdón, me faltó decirles que Bartolomé, su nombre era Natanael, ¿sí? Era un nombre del apóstol, pero les digo, se me olvidó ahorita mencionarles que Bartolomé significa Bar, hijo de Ptolomeo, hijo de Ptolomeo, pero su nombre era Natanael. Y bueno, estos otros discípulos que dice aquí, no sé si se acuerdan en una ocasión que nos menciona la escritura, que eligió a 12 discípulos para que fueran a preparar diferentes poblaciones para que cuando llegara nuestro Señor Jesucristo ya estuviera la gente medio evangelizada y los mandó de dos en dos a 72. Bueno, pues son discípulos, son los discípulos que están. No nos mencionan los nombres de estos 12 de estos discípulos que están aquí, ¿verdad? Bueno, pero pues aquí nos está mencionando que eran los discípulos y apóstoles que bajaron y se detuvo en un llano, dice aquí. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea. ¿Dónde está Judea? Al sur de Jerusalén. ¿Quién era de Judea? Pues Judas Iscariote. Porque todos los demás discípulos, los apóstoles, los otros 11, eran de Galilea. El único que no era de Galilea era Judas Iscariote. Pero fíjense cómo mucha gente de Judea fue a alcanzar a nuestro Señor Jesucristo. Sí, y de Jerusalén. Jerusalén también está casi al sur del mar de Galilea, por decirlo así, a la altura del mar muerto. ¿Sí? Tiro y Sidón, que eran ciudades que están al norte, podríamos decir que están al noroeste del mar de Galilea. ¿Sí? Son costa, es una costa, Tiro y Sidón. ¿Sí? Lo pueden buscar en el mapa. A lo que voy es de que para que se den cuenta que mucha gente ya tenía conocimiento de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y lo iban y lo buscaban. ¿Sí? Ya se había hecho mucha fama, todo lo que había estado haciendo nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, pues hacía muchos milagros, curaba a mucha gente, aquí lo dice. ¿Sí? Y en una ocasión le dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Les dio en otra ocasión a 4,000 hombres, así dicen el Evangelio, sin contar mujeres y niños. ¿Sí? Entonces, pues empezó a propagar. Por eso los fariseos y los escribas, o sea, el Sanedrín, tenían mucha envidia de nuestro Señor Jesucristo porque decían, ya la gente a nosotros no nos hace caso, ya la gente a nosotros no nos sigue, ya la gente a nosotros no vienen a las sinagogas con nosotros, andan siguiendo a Jesucristo, hay que dar lo posible por desaparecer a Jesucristo, el hijo del carpintero, ¿no? Decían ellos, ¿no? Entonces, pues esa era una de las partes principales que les ocasionaba coraje a los fariseos y a los escribas, a los saduceos y a los esenios, ¿no? Dice, no, ¿cómo puede ser posible, no? Se va a dar cuenta el Imperio Romano y en vez de seguir con las negociaciones con nosotros para poder controlar a nuestro pueblo, pues van a querer hacer negociaciones con Jesucristo y nosotros vamos a pasar a segundo término. ¿Sí? Y querían ellos pues cuidar su personalidad de autoridad ante el pueblo judío. ¿Sí? Ese era uno de los porqués, ¿eh? Hay muchos otros, pero pues ahorita no los voy a mencionar, pues no tiene caso, ¿no? ¿Sí? Porque Jesucristo hacía milagros y ellos no podían hacer ni un milagro, pues no, porque pues no eran Dios, ¿no? ¿Sí? Y su forma de orar era muy diferente a la forma de orar de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya no les voy a decir más, ¿no? Porque si no nos vamos a tardar mucho en ese punto. Ya lo veremos posteriormente. Y dice, habían venido a oírlo, fíjense, y a que los curara de sus enfermedades. Pues les digo, o sea, la gente iba, ¿no?
Aunque estuvieran lejos, iban. Y vamos, y tomaban una decisión de ir a encontrar, a buscar a nuestro Señor Jesucristo. No crean que había camiones o microbuses o taxis o Uber para... No, pues se tardaban. Y irlo a buscar a nuestro Señor Jesucristo no era fácil. Sí, pero, oye, ¿dónde anda el maestro? No, pues que ahorita anda por Samaria, no, que ahorita anda por Magdala, no, que ahorita anda por Bethsaida, no, que ahorita anda por Corazín, no, que ahorita anda por Cafarnaún. Y ahí la gente andaba viendo, ¿no? Y sí, tratando de encontrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, bueno, habían ido a buscarlo para oírlo y que los curara de sus enfermedades. ¿Sí? Y los que eran atormentados por espíritus malignos. Sí, el maligno se había apoderado de la gente. Sí, lo que hoy le llamamos exorcismos, ¿no? Sí, nuestro Señor los curaba. Tenemos varios datos en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, cuando nuestro Señor curaba a los endemoniados. Ahí lo pueden ustedes buscar. Sí, en una ocasión sacó a legiones de demonios de un muchacho y fueron introducidos a unos marranos, a unos cerdos, y estos no soportaron tener al demonio adentro, los animales, y se desbarrancaron, ¿no? Y murieron muchos cerdos, ¿no? Bueno, ese es un evangelio, es un pasaje bíblico que lo pueden ustedes buscar ahí en la Sagrada Escritura. Después nos dice aquí que toda la gente procuraba tocarlo, tocar a nuestro Señor, que con el simple hecho de tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Pues sí, es la fuerza del Espíritu Santo. Y hoy en día todos tenemos al Espíritu Santo. Y no usamos esos dones, ese poder que Dios nos ha dado a nosotros, fíjense. Y esa es la cosa que debemos de llevar a cabo hoy en día, ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, hemos escuchado nosotros ahorita pues varios mensajes. Hay que orar, como aquí nos dijo. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, sí, así como escogió a sus discípulos, a sus apóstoles, sí. Y bueno, pues nosotros nos acercamos a Dios por muchas razones, por nuestras enfermedades, nuestras necesidades, y los que tenemos casa, vestido y sustento, salud y trabajo, pues le damos gracias a Dios porque nos ha dado esto. Pero muchas veces nosotros somos más exigentes, somos más avariciosos y queremos más todavía. Tienes donde vivir y quieres algo más lujoso. Si tienes salud y no la aprovechas para llevar la doctrina de Cristo a los demás. Tienes juventud y no la aprovechas. Llegas a tu ancianidad y no la aprovechaste, ¿sí? Y ya cuando estás anciano, pues quieres hacer algo para Dios, pues ya cuándo, ¿no? Ya no puedes, ¿no? Y no cuidas tu cuerpo, no cuidas tu máquina biológica que te dio Dios. Entonces aquí nos dice muy claramente que todos los lugares, todas las poblaciones, todas las razas, pues ya formamos parte de Dios, de la familia de Dios, de ese edificio como nos mencionó en la primera lectura, sí, Pablo. Bueno, hermanos, espero que esto te haya servido como curiosidad. Puedes leerlo otra vez, lógico, pero pídale al Espíritu Santo que te guíe y que te diga qué más puedes obtener de esta lectura. Que Dios te bendiga.